3 veces que Calígula usó el sexo como arma. La historia ha pintado a Calígula como un loco, un demente que nombró cónsul a su caballo. Pero Calígula no era un lunático que actuaba al azar. Era un cirujano del poder. Él no buscaba el placer en el sexo. Buscaba el momento exacto en que se quebraba el orgullo de un hombre. El instante en que un senador, al ver a su esposa mancillada, entendía que ya no era un hombre, sino una propiedad del emperador. Hoy no hablaremos de su locura. Hablaremos de su método. De su estrategia fría y calculada. Hoy te mostraremos 3 momentos en los que Calígula usó el sexo no como un acto de lujuria, sino como un arma de destrucción masiva contra la dignidad de Roma. Esta es la anatomía de un poder que entendió una verdad oscura: para someter a un imperio, primero hay que violar el espíritu de sus hombres. Antes de continuar, te pedimos que te suscribas al canal y que nos regales un like. Esto nos ayuda a seguir generando más historias sin censuras. Ahora sí, sigamos. 1. El secuestro de la novia. La primera ceremonia de humillación no ocurrió en los pasillos del Senado, sino en el lugar supuestamente más feliz y sagrado, una boda. Era el año 37 después de Cristo. En una villa en las colinas de Roma, se celebraba el matrimonio de Cayo Calpurnio Pisón, un hombre de una familia de diplomáticos, una de las más antiguas y respetadas de la República. Su prometida era Livia Orestila, una joven cuya belleza y linaje eran bien conocidos. La ceremonia era todo lo que debía ser: los invitados vestidos con sus mejores togas, las coronas de flores, los músicos interpretando el vuelo de los pájaros. Pisón debía sentirse en la cima del mundo. Había logrado una alianza matrimonial perfecta, bajo la atenta mirada de los dioses, y para mayor gloria, bajo la presencia misma del nuevo emperador, Calígula, que había aceptado la invitación. La presencia del emperador era un honor inmenso, pero también una sombra. Todos recordaban al joven afable de los primeros meses de su gobierno, pero ya corrían rumores extraños. Pisón, sin embargo, decidió no hacer caso a los rumores. La fiesta avanzaba, la música sonaba, los novios intercambiaban sonrisas entre los invitados. Fue en ese momento, en la cúspide de la celebración, cuando Calígula hizo su movimiento. Según el relato del historiador Suetonio, que recoge los testimonios de la época, Calígula se acercó al grupo donde estaba la novia. La miró con una intensidad que no era propia de un mero invitado. Le habló al oído, luego con una calma aterradora, el emperador dio una orden a sus guardias personales, los mismos que custodiaban las puertas. Livia Orestila fue rodeada suavemente y separada del grupo. No hubo forcejeo visible que alterara la fiesta. Fue un rapto elegante, burocrático, como si se tratara de trasladar un objeto de valor de una habitación a otra. Pisón debió de quedarse paralizado. ¿Qué estaba pasando? ¿Era algún ritual extraño, algún honor imperial que no conocía? Vio como su prometida, con el rostro descompuesto entre la confusión y un pavor que empezaba a surgir, era conducida fuera de la sala principal, escoltada no por sus sirvientas, sino por los hombres de hierro del emperador. La música, por un momento, pareció detenerse. Algunos invitados bajaron la mirada, súbitamente interesados en sus copas. Pisón quiso avanzar, pero algo, ese instinto de supervivencia que ya empezaba a pulular en la corte, lo clavó en el sitio. Protestar ante el emperador en su propio día de boda no era un acto de honor, era un suicidio político y probablemente físico. Calígula abandonó la fiesta poco después, sin una explicación, llevándose a Livia con él. Pisón se quedó solo, rodeado de las ruinas de su felicidad con los regalos de boda que ahora parecían fúnebres. Esa noche, en el Palatino, Calígula consumó su primera victoria, se había casado con Livia Orestila, la había tomado como esposa. En su comunicado, dijo haberla rescatado de las manos de su prometido, como si Pisón fuera un secuestrador y no su legítimo esposo. El mensaje fue tan claro como un latigazo. Pisón no solo había perdido a su mujer. Había perdido su posición frente a todos. Cada hombre que había estado en esa boda sabía que Pisón había sido incapaz de defender lo que era suyo. Su honor, ese muro infranqueable, había sido derribado no con un asedio, sino con un gesto. Y Livia Orestila se convirtió en emperatriz por unos días, un recordatorio viviente de la humillación. Pero la ceremonia aún no estaba completa. El toque final de crueldad llegó pronto. Aburrido de su nuevo juguete, o habiendo logrado ya su objetivo de destruir a Pisón, Calígula repudió a Livia. La acusó de infidelidad por haber estado comprometida con otro hombre antes que con él. Calígula desterró a Livia Orestila a una isla lejana. Pisón, entonces, fue doblemente humillado. No solo le habían robado a su esposa, sino que el ladrón, después de usarla, la había tirado a la basura, declarándola indigna. El senador se quedó con nada. Ni con su honor, ni con su mujer, ni siquiera con la ilusión de que ella estuviera en un lugar mejor.
había sido reducido a cero. Y todo Roma lo sabía. Su alegría más íntima fue convertida en vergüenza pública. 2. El burdel del emperador. Si el primer acto fue un golpe quirúrgico contra un individuo, el segundo fue una campaña de terror sistemático contra toda la clase dirigente. Calígula institucionalizó la humillación. Creó un ritual de la degradación que se repetía en las infames cenas en el palacio. Marco Valerio, un senador romano, recibe una invitación imperial para una cena. No es un honor, es una sentencia. Sabía lo que ocurría en esos banquetes. Los rumores corrían por el foro romano como un fuego subterráneo. Pero rechazar la invitación era una afrenta directa que podía costarle la vida. Marco Valerio se puso su toga más blanca, como un hombre que se viste para su propio funeral y se encaminó al palacio de Calígula. La sala era lujosa pero con una atmósfera cargada, como la antesala de un templo dedicado a un dios cruel. Las mesas estaban dispuestas en forma de U, y en el centro, en un trono ligeramente elevado, estaba Calígula. La cena transcurría con normalidad forzada. Se servían manjares exóticos, se bebía vino. Los invitados reían con risas demasiado altas, intentando aparentar normalidad. De pronto, el emperador dio una palmada. Era la señal. Una fila de mujeres entró en la sala. No eran bailarinas profesionales ni sirvientas. Iban vestidas con túnicas transparentes de seda que dejaban ver todo. Algunas llevaban placas de metal en el pecho con nombres grabados. Esposa de Lucio, hija de Cayo, prometida de Marco. Eran las esposas, hijas y prometidas de los propios senadores presentes en la sala. Habían sido obligadas a prepararse, amenazadas con la muerte de sus familias si se negaban. El silencio se hacía absoluto. El sonido de las copas al chocar cesaba. Entonces comenzaba el espectáculo. Calígula no participaba activamente. Era el director, señalaba a una mujer y luego a un invitado, a menudo un hombre de baja estatus, un liberto rico, un gladiador famoso, o incluso un grupo de sus guardias germánicos. La orden era tácita pero clara. Las mujeres, con los ojos vidriosos por el terror y la vergüenza, eran llevadas a sofás dispuestos alrededor de la sala, a la vista de todos. Allí, delante de sus maridos, de sus padres, de sus prometidos, eran violadas. Aquí es donde la ceremonia alcanzaba su perversión máxima. Para Calígula, el acto sexual en sí era irrelevante. El verdadero objetivo era la reacción del senador. Marco Valerio tenía que presenciar cómo un esclavo liberado manoseaba y abusaba de su esposa. Cada gemido de ella, cada risa burlona del agresor, era un clavo en su dignidad. Y lo peor de todo era la regla no escrita de la sala. El senador no podía mostrar dolor, no podía apartar la mirada, no podía fruncir el ceño, tenía que sonreír, tenía que aplaudir, tenía que brindar por la generosidad del emperador al ofrecer semejante entretenimiento. Tenía que convertirse en un cómplice activo de su propia deshonra. Se cuenta que Calígula se paseaba entre las mesas durante estos actos. Se detenía junto a un senador cuya esposa estaba siendo atacada a pocos metros y le hacía preguntas banales sobre asuntos de Estado. ¿Y qué piensas del nuevo acueducto, Marco? El senador, con la voz quebrada, con el sudor frío bañándole la espalda bajo la toga, tenía que responder con coherentemente, elogiando el proyecto imperial, mientras por el rabillo del ojo veía la pesadilla. Si el hombre bajaba la mirada o mostraba un espasmo de dolor, Calígula se enfadaba. Lo acusaba de ser un mal invitado, de no apreciar el espectáculo. Esa podía ser una sentencia de muerte, o algo peor, la promesa de que en la próxima cena, sería su hija la protagonista. El mensaje de esta segunda ceremonia era claro y colectivo. Os he despojado de vuestra autoridad como hombres. Vuestras mujeres no son vuestras. Son propiedades del Estado, y yo soy el Estado. Sois tan impotentes que ni siquiera pueden proteger lo que más aman. Esta era la verdadera prostitución, no la de los cuerpos de las mujeres, sino la de las almas de los hombres. Ellas sufrían la violencia física, ellos, la aniquilación psicológica. Roma era ahora un burdel, y su tarifa de entrada era la dignidad. 3. El matrimonio forzado. La tercera ceremonia era quizás la más siniestra, porque atacaba no el presente, sino el futuro de un hombre y de su estirpe. Calígula no solo quería humillar a sus enemigos, quería envenenar su legado. Lo hizo a través de matrimonios forzados, pero no como el de Livia Orestila, que fue un acto de rapto. Uno de los casos más documentados es el del poderoso senador Cayo Sencio Saturnino. Saturnino era todo lo que Calígula despreciaba, un hombre de principios, de una moral inquebrantable, que había criticado en privado los excesos del emperador. Los espías de Calígula lo sabían todo. En lugar de ejecutarlo, que habría creado un mártir, el emperador eligió una tortura más imaginativa.
Un día, Saturnino fue convocado al palacio. No a una cena, sino a una audiencia privada. Temiendo lo peor, se despidió de su familia. Pero Calígula lo recibió con una sonrisa glacial. Le dijo que, preocupado por su felicidad y la de su familia, había decidido honrarlo con una gran alianza. Le anunció que iba a casarlo. La novia no era una joven doncella de la nobleza. Era una mujer llamada Milonia Cesonia. Las fuentes hablan de que la novia impuesta podía ser una mujer notoriamente promiscua, una antigua prostituta de alto rango, o incluso una persona con graves deformidades físicas o discapacidades mentales. A veces, se rumoraba que el emperador las elegía personalmente de entre los estratos más bajos de la sociedad, o entre sus propias concubinas desechadas. El acto no terminaba con el anuncio. Calígula insistía en celebrar la boda de inmediato, allí mismo, en el palacio. Traían a la mujer, vestida con las ropas nupciales. El senador, vestido aún con su toga de calle, era obligado a recitar los votos. Tenía que decir: donde tú estés, Cayo, allí estaré yo, Gaia, prometiendo fidelidad y amor a una persona que le inspiraba repulsión o lástima. Tenía que darle el anillo. Tenía que besarla delante de testigos imperiales. Era una parodia sacrílega de la ceremonia más sagrada de Roma. Pero la humillación no acababa ahí. Calígula luego decretaba que el matrimonio debía consumarse de inmediato, para asegurar la descendencia. Los guardias llevaban a la pareja a una habitación contigua y esperaban fuera. El senador se veía forzado a yacer con la mujer impuesta, sabiendo que su hijo, el que llevaría su ilustre apellido, sería fruto de una violación ordenada por el Estado. Su linaje, cuidadosamente cultivado durante siglos, quedaría para siempre manchado. Su heredero sería un recordatorio constante de su impotencia. A veces, Calígula iba más allá. Se cuenta que en el caso de otro noble, tras forzarlo a casarse con una mujer no tan agraciada físicamente, el emperador hacía desfilar a la pareja por las calles de Roma al día siguiente. La gente señalaba y se reía. El noble tenía que caminar con la cabeza alta, agarrado del brazo de su nueva esposa, mientras el populacho, instigado por los agentes del emperador, coreaba bromas obscenas. Su vida pública, su respeto en la calle, también eran aniquilados. Ya no era Sencio Saturnino, el venerable senador. Era el marido de la ramera del emperador o el que se casó con el monstruo. Este acto era el más definitivo porque era irreversible. Una violación podía ocultarse, un espectáculo en una cena podía negarse como un rumor. Pero un matrimonio oficial, inscrito en los registros, con una esposa que vivía en tu casa y un hijo que llevaba tu nombre, era una cadena perpetua de vergüenza. Calígula no solo destruía al hombre, asesinaba su futuro y profanaba su pasado. Le decía: tu apellido, el de tus ancestros, terminará en la burla, y yo seré el autor de tu legado. Estos tres actos no fueron excesos de un depravado. Fueron los pilares de un sistema de terror. Calígula demostró que el poder absoluto no se contenta con obediencia. Exige complicidad. Necesita que la víctima participe en su propia aniquilación. Pisón tuvo que callar en su boda. Marco Valerio tuvo que aplaudir la violación de su esposa. Sencio Saturnino tuvo que pronunciar votos de amor en un matrimonio que era su tumba social. Sin dignidad, los hombres se convertían en esclavos. Y un esclavo no conspira, no tiene ideales, solo tiene miedo. El sexo fue el vehículo perfecto porque atacaba el núcleo de la identidad romana masculina, el control sobre su hogar y su linaje. Cuando los conspiradores finalmente lo apuñalaron en aquel pasillo subterráneo en el 41 después de Cristo, no solo mataron a un tirano. Intentaron matar el método. Pero la lección de Calígula, la lección oscura de que el poder puede usar la intimidad como un campo de tortura, esa lección nunca se ha olvidado. Porque nos muestra el abismo último de la tiranía, donde el gobernante no quiere tu tierra, ni tu dinero, ni siquiera tu vida. Quiere tu alma. Y a veces, el camino más efectivo para robarla es profanar todo aquello que le da sentido. Gracias por ver este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y comentar